Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche, miércoles 14 de mayo. Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo para poder tener la clase del día de hoy y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Tú eres bueno, Señor, en gran manera bueno, y podemos siempre, Señor, agradecer tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo para poder acercarnos, podemos aprender de ti, que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros y que podamos aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Pongo este tiempo en tus manos y que podamos, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú buscas en ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, estamos llevando nuestra serie sobre vencedor o víctima. Y conforme hemos desarrollado todo este curso, hemos llegado a la parte de que necesitamos desarrollar discernimiento. Y estamos en la parte de pasos para desarrollar el discernimiento espiritual. Ya vimos por qué es importante que desarrollemos discernimiento, y si alguien se perdió esa clase, no hay ningún problema, la puede buscar en YouTube o en Facebook en las clases pasadas. Fue hace 4 clases, así que la puede buscar ahí. Hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo los pasos o las claves que nosotros o que el libro de Pastor Norman Hobbs nos recomienda para poder crecer y obtener el discernimiento espiritual. Quiero hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos que para obtener discernimiento en el ámbito espiritual, el primer paso es comenzar a probar o evaluar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y bueno, ahí desarrollamos por qué algunos cristianos dicen no hay que juzgar. Vimos que Jesús no se refería a examinar las cosas, sino se refería a formular un juicio para crítica, para murmuración, para condenación. No, pero sí debemos de examinar las cosas. De hecho, vimos también hace 8 días que debemos aprender a probar los espíritus. Si no queremos dejar llevarnos por todo viento equivocado de doctrina, nosotros necesitamos probar los espíritus para ver si estos son de Dios. Y no queremos ser como un barco que es sacudido por todos los vientos y que solo vaga y que nunca llega a su destino. Por eso es necesario que probemos aquello que se nos está enseñando. No importa la iglesia, el predicador, la manifestación espiritual que veamos, es importantísimo que tú y yo aprendamos a probar los espíritus. El punto número 2 que vimos también hace 8 días es que debemos de evaluar toda manifestación espiritual por medio de las escrituras. Hermanos, todo lo que suceda debe tener una base bíblica. Si no tiene una base bíblica, entonces es uno de los filtros que nosotros debemos de tener. Hablamos de doctrinas que han salido y que tienen mucha fama, por ejemplo, como la doctrina de ir a visitar las tumbas de los grandes hombres de Dios y orar y poner las manos sobre esas tumbas, y que entonces ese poder viene sobre nosotros. Esto no es escritural, no es bíblico. Dijimos que entonces una de las mejores maneras de probar los vientos de doctrina, así como toda manifestación espiritual, es examinar que a la luz de las escrituras eso es correcto. Vimos las tentaciones que nuestro Señor Jesús tuvo, las 2 primeras. Vimos cómo el Señor Jesús pudo identificar que eso no venía de parte de Dios, y Él respondió diciendo: escrito está, escrito está. Miren, yo en ese aspecto aprecio mucho una parte del cuerpo de Cristo, que cuando tú le quieres compartir algo, yo siempre ¿dónde dice? Eso sí, siempre que tú les quieres compartir algo, ellos te responden: ¿dónde dice? ¿Dónde está el versículo? Yo aprecio mucho eso de estos amados hermanos. Yo aprendí mucho de ellos, y esta es la clave 2. Toda manifestación espiritual
debe ser evaluada por medio de las escrituras. Si alguien quiere saber más sobre eso, puede ver la clase pasada. Hoy vamos a entrar al punto número 3. Juzgar el ministerio de una persona o de alguien por sus frutos, no por sus dones. Esto es súper importante, hermanos, en el discernimiento. Y de antemano quiero pedir una disculpa, espero que nadie se ofenda con la clase del día de hoy. Quiero enfatizar que me estoy basando 100% en el libro de Pastor Norman Holmes y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vamos a exponer. Así que vamos a esto. Un ministerio, hermanos, lo debemos de juzgar, y no solo un ministerio, a una persona, a, a cualquier cosa que nosotros podamos juzgar, ya sea una persona que profetiza, que tiene dones de sanidad, un pastor, un evangelista, no importa qué sea, nosotros lo debemos de juzgar por sus frutos, no por sus dones. Y esto es algo que ha causado tropiezo a muchas personas, hermanos. Yo he escuchado y tristemente muchas veces es cierto, no, es que sí, el pastor fulano de tal, pero tú no lo conoces, no sabes su familia, no sabes lo que hacía, etcétera. Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Vamos a la primer filmina. El siguiente paso para discernir la mezcolanza espiritual es que debemos aprender a evaluar el ministerio por sus frutos y no por sus dones. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 17, nuestro Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Fíjense que Él no dijo por lo que prediquen o por los milagros que hagan. Él dijo por sus frutos los conoceremos. Así que por los frutos vamos a conocer quién es por ejemplo, un falso profeta. Con esto quiero decir que un buen ministerio, hermanos, que exuda el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el centro de él, va a producir buenos frutos. Mientras que aquellos que ministran únicamente desde un espíritu humano o aún por espíritus demoníacos van a producir frutos corruptos como confusión, división, opresión y pecado. No voy a dar nombres, no voy a dar lugares, pero hace un año más o menos hubo una persona muy importante, un pastor muy famoso, que dijo que Dios le había hablado que no debería seguir con su esposa y que debería de separar. Y entonces la esposa también dijo que Dios le habló y se buscó a alguien más joven. Y este año resulta que ya Dios les habló otra vez y otra vez están juntos. Hermano, eso no pasa en la escritura, no pasa nada. Quiero decirles que tienen un ministerio fuerte y famoso, pero vean lo que dice aquí. Cuando un ministerio está ministrando desde un espíritu humano o a un espíritu de demonios, va a producir confusión, división, opresión y pecado. Yo quiero decirles que si estos ministros, que son muy famosos y tienen mucho éxito, no se arrepienten, van a ir al infierno. Por lo tanto, primero debemos de mirar las vidas de quienes ministran. Aquí vienen algunas preguntas que vienen en el libro. ¿Son justos los que ministran? La segunda me pegó, hermanos. ¿Son amorosos los que ministran? ¿Están debidamente sometidos en el cuerpo de Cristo? Espero que hayan traído casco hoy y todo lo necesario. Reitero, debemos de mirar las vidas de los que ministran. ¿Están sus finanzas y relaciones en buen estado? Mira, puede ser una persona que tenga visiones, profecías, sanidad. Si su relación con su esposo o esposa no está bien, cuidado, por sus frutos los conoceréis. ¿Es amoroso? ¿Está debidamente sometido a Cristo, a sus líderes? ¿Son justos? Bueno, son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Para qué? ¿Qué estamos viendo, hermanos? Miren, aquí quiero que separemos con cuidado. No estoy diciendo que los dones que tengan no estén funcionando. No estoy diciendo que los dones que tengan no sean de Dios. Pero si usamos el discernimiento, podemos decir, esta persona no tiene los frutos dignos de alguien que yo deba de seguir, que yo deba de confiar, que yo deba de someterme, etcétera.
Recuerdo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos muchas veces, cuando vayan a la sinagoga y escuchen, hagan lo que dicen, porque están predicando la palabra, estaban avanzando bien, pero no hagan como hacen. Bueno, si ya miramos las vidas, si ya miramos si son justos, amorosos, si están debidamente sometidos al cuerpo de Cristo, si sus finanzas están bien, si sus relaciones están en buen estado, después de esto, entonces observemos el fruto de nuestro ministerio. ¿Cuál ha sido el resultado de su ministerio en la iglesia local? ¿Es su predicación sana o tiene una doctrina sana en su predicación aun cuando viaja a otros lugares? ¿Su ministerio deja una bendición duradera o deja un rastro de problemas? Miren, algunos tal vez no les tenga que contar, pero alguna ocasión vino alguien con una gran unción, pero dejó un rastro de problemas atrás. Y algunos de nosotros los conocimos. Hermanos, necesitamos nosotros tener discernimiento. Así que este paso que estamos viendo, y me quiero regresar 2 filmines para que veamos, es juzgar los ministerios por los frutos, no por los dones. A una persona no la juzguemos y digamos, no, este pastor era un super pastor porque echaba fuera demonios y wow, ajá. ¿Y su vida matrimonial? Era justo, amoroso, estaba sometido a Cristo, sus finanzas estaban en buen estado, cómo estaba su iglesia local, su predicación era sana doctrinalmente, su ministerio dejaba una bendición duradera. Bueno, una vez que podamos responder a estos problemas, podemos tener un punto más sobre el discernimiento. Las personas desequilibradas pueden tener ministerios aparentemente impresionantes, por lo que es muy importante que juzguemos a los ministros por sus frutos y no por sus dones. Es decir, no nos dejemos llevar por lo impresionante que sea un ministerio, hermanos, sino debemos de ver el fruto. Los dones de una persona no nos dicen mucho sobre la persona que los recibió, tanto como estos dones nos dicen sobre la persona generosa que los dio. Ok, ¿qué dice este trabalenguas? ¿De qué nos hablan los dones, hermanos? ¿De qué grande es una persona? ¿Qué espiritual es una persona? No. Nos muestra lo grande y misericordioso y bondadoso que es nuestro Dios, que a pesar de cómo somos tú y yo, Él da dones a los hombres. Y eso es lo que tú debes de tener en mente. Yo tengo que tener en mente cuando veo a alguien que tiene un don, Señor, qué grande eres porque mira cómo es esa persona y a pesar de esto, tú le das ese don tuyo. Es lo que está diciendo esta frase. Los dones espirituales nos hablan de la bondad de Dios, que Él es el dador de los dones, mientras que el fruto que se desarrolla en la vida de una persona revela la calidad interior de su carácter. Si el carácter de una persona tiene defectos, no importa cuán impresionantes puedan parecer sus dones, esta persona va a emitir una mezcolanza espiritual a través de su ministerio. Y hermanos, por eso yo enfatizo tanto. Lo que importa es lo que está aquí adentro. Lo que importa es el carácter. Lo que importa es que tú conozcas a Dios. Pero aún más importante que tú conozcas a Dios es que Dios te conozca a ti. Que Él pueda decir, ¿no has visto a mi siervo Job? Que Él pueda decir, Abraham, mi amigo. Hermanos, eso es mucho más importante que cualquier manifestación de dones espirituales. Ahora, vamos a balancear esa verdad. No quiero decir, entonces no busquemos los dones. No, son importantes. Los necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo, pero más importante es que el carácter tuyo y mío y de cualquier cristiano esté bien fundamentado, bien desarrollado, conforme a las verdades de la palabra de Dios. En las Escrituras encontramos dones y unciones poderosas en hombres como Saúl, Balaam y Sansón. Hermanos, estas 3 personas tuvieron grandes unciones. De Balaam sabemos que lo que él decía pasaba, por eso lo fue a alquilar al rey. Sansón recibía la provisión de Dios de una manera increíble y tenía fuerza sobrenatural. Pero también encontramos que tenían defectos de carácter que llegaron a ser muy peligrosos e incluso, por ejemplo, en el caso de Saúl y aún en el de Sansón, fueron o tuvieron uh, peligros mortales. Saúl perdió su vida. Sansón también terminó entregando su vida.
Y Balaam, hermanos, empezó su vida como un profeta de Dios. Pero ustedes en la escritura vemos que él termina como un hechicero. Vean cómo un don que Dios le había dado se transformó en algo pecaminoso. Quiero leer un ejemplo que Pastor Holmes da en el libro y dice, cuando era un ministro joven, trabajé con un hombre de Dios ya anciano cuyo ministerio había impactado a muchos pastores, iglesias y movimientos. Me contó que había sido un pastor fiel durante años antes de que el Señor trajera avivamiento poderoso. En ese avivamiento, el Señor le habló que estaba siendo levantado para luego ser apóstol. Me dijo que caminó por unos días volando alto, acerca del avance de su supremo llamamiento, hasta que el Señor le desinfló su orgullo diciéndole, lo importante no es tu llamado, sino lo que haces con tu llamado. Y quiero enfatizar esta frase, ojalá la pudieran guardar en su corazón. Un día la vamos a poner ahí en la iglesia, yo creo. Es muy importante esta frase. Lo importante no es tu llamado, sino lo que haces con tu llamado. ¿Por qué, hermanos? Judas fue llamado a ser apóstol, déjenme decirles. Hizo milagros, predicó, tenía un ministerio. Él tenía el ministerio de las finanzas, era el tesorero. Y terminó negando al Señor, vendiéndolo y ahorcándose y quitándose la vida. Así que, reitero, lo importante no es tu llamado, sino lo que haces con tu llamado. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, nuestro Señor Jesucristo habló sobre un gran grupo de personas que habían profetizado, habían echado fuera demonios, habían hecho milagros, ministerios impresionantes, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diría, oye, yo quisiera alguno de esos ministerios, sanar, echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar, pero ¿cuál fue el resultado? En el día del juicio el Señor Jesús dijo que les iba a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Reitero, hermano, aquí vemos que el Señor juzga el carácter, no los dones. Tengamos mucho cuidado. Y más, hermanos, porque ahorita en la iglesia estamos orando, Señor, y estamos estudiando. ¿Y por qué estamos estudiando los dones? Porque queremos que el Señor derrame esos dones en la iglesia, porque son para edificación, porque nos sirven para ministrar. Pero tengamos cuidado que si el Señor nos regala uno de estos dones, descuidemos nuestro carácter. Nunca descuides tu carácter. Hay personas que han hecho cosas impresionantes y el Señor les va a decir, no los conozco. Ahora quiero decirles que esta advertencia que dio nuestro Señor Jesucristo ha sido malinterpretada porque algunos dicen que esto no se le puede aplicar a cristianos. Y ellos dicen, un cristiano no puede descarriarse porque si ya fue salvo una vez y la salvación del Señor Él pagó una vez y para siempre, entonces una vez salvo ya no se puede perder, es imposible que se pueda perder. Y otros sugieren que cuando el Señor Jesús dijo, nunca os conocí, prueba que nunca fueron verdaderos cristianos o que solo eran creyentes superficiales. Y entonces dicen, no, este versículo quiere decir que nunca fueron cristianos. Solo que hay un pequeño problema. En el versículo anterior estas personas estaban invocando al Señor y declaraban que habían profetizado y habían echado fuera demonios y habían hecho maravillas en su nombre. Para que tú puedas, el Señor Jesús dijo que un reino dividido no permanece. Satanás no puede echar fuera a Satanás, hermanos. Tú no puedes profetizar si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esto nos demuestra claramente que estas personas habían conocido al Señor y su unción en el pasado. Entonces, cuando el Señor les dice, o por qué el Señor los rechaza y les va a decir, nunca os conocí en el día de juicio, el Señor Jesús creo que responde esa misma pregunta cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, lo que hacemos, el carácter, hermanos, es lo que importa. Quisiera poner otros cimientos sobre esto que estoy compartiendo y no dejarlo al aire. Y quiero utilizar Ezequiel capítulo 18 de los versículos 21 al 24, y esto lo pueden leer ustedes, yo solo voy a leer versículos 21 y 22. Estos versos dicen, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo,
y guardare todos mis estatutos, e hiciere según derecho y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Entonces lo que está diciendo aquí es, si un pecador se aparta de sus pecados, sirve al Señor, todos los pecados que hizo pasados van a ser olvidados. Sin embargo, esto también funciona del lado contrario. El Señor Jesús continuó diciendo en el verso 24, mas si el justo se apartare de su justicia, el justo, justificados pues por la fe recibís paz para con Dios, alguien que ha sido justificado, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Está preguntando, bueno, si ya fue justificado, pero después se voltea y empieza a hacer caminos de maldad y sigue ese camino y no se aparta de ese camino de maldad y empieza a hacer todas las abominaciones y se vuelve como un impío, dice aquí, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así que podemos decir que esto especifica que si una persona justa se vuelve a una vida pecaminosa, Dios va a olvidar sus buenas obras y su vida justa de antes. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio, a algunos les va a decir, nunca os conocí. Aquellos que lo conocieron y sirvieron en el pasado y luego se regresaron a una vida pecaminosa, el Señor Jesús se refirió a ellos como los que son hacedores de maldad. Entonces, hermanos, por eso reitero la importancia de nuestro carácter, de nuestra relación con Dios, de la fuente que somos tú y yo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, estudiamos hace muchas clases y tenemos que cuidar este templo para que este templo pueda ser usado para la gloria de Dios y para que los dones que Él nos dé puedan estar siendo ministrados y realmente sean edificación para la iglesia y no produzcan confusión u otra cosa. No debemos confiar en que solo porque Dios le haya dado a alguien un ministerio notable, ese don lo haga acepto delante de Dios. Es decir, no porque alguien tenga, uy, wow, qué ministerio, vamos a decir, uy, esa persona es grande delante de Dios. No. Este fue el gran error de Sansón, hermanos. Debido a que Dios fue paciente con él para lidiar con su pecado, le dio oportunidad tras oportunidad. Sansón confundió la paciencia de Dios con un permiso para pecar. ¿Y qué hizo Sansón? Como vio que no pasaba nada, él seguía insistiendo en su pecado. Hasta que un día, el Señor terminó apartándose. Y ustedes recuerdan el libro de Jueces, dice que cuando le dijeron, Sansón, vienen los filisteos, Sansón se levantó como todas las otras veces, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Así que si bien, hermanos, Dios puede ser muy paciente mientras trabaja con sus hijos, la bondad y la paciencia de Dios deben animarnos al arrepentimiento, porque su bondad nos guía al arrepentimiento, dice Romanos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor Jesús dijo de nuevo, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Hermanos, es de vital importancia que nuestras vidas produzcan frutos de justicia, siempre. Los frutos, los dones son importantes, sí, hermanos, estamos estudiándolos, estamos buscándolos, estamos orando al Señor que Él nos ministre. Pero más importante que eso es el fruto del Espíritu desarrollado en tu vida, en tu corazón, tu carácter, que conozcas al Señor, pero más que Él te conozca a ti. Tal vez sería bueno hacernos una pregunta en este momento y decir, si yo le preguntara hoy a Dios, Señor, soy el pastor Andrés. Bueno, para empezar, ¿conoces a un pastor que se llama Andrés, Señor? ¿Qué concepto tienes de él? Y tal vez ya después le podría preguntar, ¿y conoces al hermano fulanito? ¿Conoces a la hermana sutanita? ¿Conoces a este joven? ¿Conoces a este matrimonio? No, sería interesante que tú te puedas plantear esa pregunta y decir, si a Dios le preguntaran sobre mí, ¿qué podría responder? Esto es muy, muy importante. Siguiente punto.
Punto número 4, volverse sensible al testimonio interno del Espíritu Santo. Que esto es bien, bien interesante, hermanos, y hoy que estaba escribiendo para hacer este tema, me cayó, como decimos aquí en México, el 20. Este punto es bien bonito y espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Una ayuda adicional para discernir la mezcla espiritual es volvernos sensibles al testimonio del Espíritu Santo cuando habla desde el interior de nuestros corazones. Mira, hay una frase que yo he usado muchas veces y que muchas veces han usado conmigo, y esta frase está basada en Colosenses capítulo 3, versículo 15, donde dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y hay una frase muy famosa que seguramente ustedes me han escuchado decirla, ¿tienes paz? ¿Tienes paz de hacer esto? ¿No tienes paz? Pero vamos a ver qué significa eso. La palabra traducida aquí como gobierne, la paz de Dios gobierne, esta palabra puede también ser traducida como un árbitro o evalúe. Es decir, podemos releer esto, decir, y la paz de Dios sea un árbitro en tu corazón o haga la evaluación en tu corazón. El Espíritu Santo que habita en el corazón de cada creyente nacido de nuevo es, ¿qué? Como un árbitro. ¿Y qué es lo que hace un árbitro? ¿Cómo funciona un árbitro? Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Y qué función tiene el árbitro en el fútbol o en cualquier uh, deporte o tema que esté juzgando? Bueno, yo lo escribí aquí. Mientras se desarrolla correctamente un evento deportivo, ¿qué pasa si no hay faltas, si no está pasando nada? El árbitro guardará silencio mientras supervisa el juego. Sin embargo, si se infringe una regla, el árbitro va a hacer sonar su silbato y levantará una tarjeta o lanzará una bandera o lo que aplique. Es decir, todo se detiene, el juego se detiene mientras el árbitro explica qué fue lo que salió mal y luego lo corrige. Y después de esto, el juego puede retomarse siempre y cuando el árbitro permanezca en silencio. Es decir, si todo está bien, el árbitro prácticamente no figura. Pero cuando pasa algo, hermanos, el árbitro hace sonar su silbato o levanta la bandera o lo que aplique. Así es como funciona, hermanos, en nuestras vidas. De manera similar, el Espíritu Santo nos da paz en nuestro corazón cuando todo está correctamente, cuando algo es de Él, cuando algo es de Dios. Pero si algo sale mal, si hay una manifestación de un espíritu maligno o si alguien intenta ministrar erróneamente desde su espíritu humano sin una verdadera unción, entonces el Espíritu Santo va a quitar su paz en nuestros corazones. Es como si sonara el silbato. Esta inquietud de nuestro espíritu está ahí para informarnos que algo anda mal. No. Y yo uso esta frase, hermanos, no tengo paz, eso no me da paz. Y yo he escuchado esa frase que muchos pastores también utilizan. Si somos sensibles a esta guía, descubrimos qué fue lo que salió mal y corregimos el problema, y entonces el Espíritu Santo llenará nuevamente nuestros corazones de paz. La paz de Dios es algo que debe estar siempre en nuestros corazones, siempre. Por eso leímos, y me voy a regresar a la filmina, el versículo de Colosenses, la paz de Dios debe gobernar, debe ser un árbitro, es decir, la paz de Dios tiene que estar siempre, 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 siempre ahí en mi corazón. Siempre en mi corazón tiene que estar la paz de Dios, porque si no está, es que algo ya salió mal de repente. Y entonces necesitamos nosotros retomar. Ahora, quiero compartirles que cuando estaba estudiando esto sobre la paz de Dios y que es como un árbitro en nuestros corazones y que cuando todo está bien guarda silencio, pero cuando algo no está bien suena el silbato, hermanos, esto estaba en el Antiguo Testamento. Este método de guía es el cumplimiento espiritual, o era la sombra del cumplimiento espiritual de cómo el Señor daba dirección divina en los tiempos del Antiguo Testamento a través del Urim y el Tumim. ¿Se acuerdan? Que eran dos objetos, o que creemos que eran piedras colocados dentro de una bolsa en el efod del sumo sacerdote. ¿Y dónde estaban? Aquí estaba puestas cerca del corazón. Y cuando se buscaba dirección, dependiendo de cuál se sacaba del interior del efod, la respuesta podía ser sí o la respuesta podía ser no. Y esta es la respuesta que se le indicaba a la persona que buscaba al Señor.
El cumplimiento espiritual de esto, hermanos, del Urim y del Tumim, es que para el cristiano, todos debemos de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es el sumo sacerdote. Y cuando consultamos al Señor Jesucristo, debemos buscar no una bolsa sobre nuestro corazón, sino dentro de nuestro corazón tenemos que preguntar, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto viene de ti? Y podemos tener un adelante si la paz de Dios se mantiene, o puede ser un detente, no, si el Espíritu Santo detecta o inquieta nuestro corazón acerca de una advertencia. Esto es lo que era en el Antiguo Testamento, el Urim y el Tumim. En el Nuevo Testamento lo podemos llamar como la paz de Dios. Y quiero mostrarles un ejemplo en la Escritura donde yo creo que se aplica muy bien este principio. Y vamos a ver una historia en el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 16 al 18, donde dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Okay, esto lo está contando, pero porque ya sucedió, pero ahora nos va a contar la historia, ¿vale? Y dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ok, a ver, hermanos, vamos a tratar de aplicar lo que hemos estudiado. Tenemos a una muchacha, que esta muchacha, cuando pasa Pablo, les dice, estos son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. ¿Esto era correcto o era mentira? Era verdad, hermanos. Podríamos analizarlo a los lados de las Escrituras, sí, sí era correcto. Tiene sana doctrina, sí, vivieron una vida justa. Pablo, sí, sí vivió una vida justa, estaba en el orden de Dios, sí, estaba en el orden de Dios. Sus frutos eran bien, sí. Y a mí me llamó la atención mucho, hermanos, el versículo que dice, y esto lo hacía por muchos días. Es decir, no fue el primer día que Pablo le dijo, identificó que era un espíritu malo en esta muchacha y ordenó que saliera de ella. Porque eso hubiera sido el primer día, pero vean lo que dice el versículo. Y esto hacía por muchos días. ¿Qué entendemos de aquí, hermanos? El mensaje que esta muchacha profetizó era correcto. Y Pablo y su grupo de evangelismo podrían haber recibido con agrado la buena publicidad. Le estaban dando publicidad gratis. Mira, sí, nosotros somos. Pero mientras que todo en el nivel natural parecía estar bien, podemos ver que Pablo comenzó a funcionar en un nivel superior. Su espíritu se molestó, se preocupó. Algo en su corazón le dijo, esto no está bien. Y con los versículos que hemos estado leyendo, hermanos, podemos decir que el Espíritu Santo quitó su paz del corazón del apóstol Pablo y le advirtió que algo no estaba bien. Así es como esto funciona, hermanos. Así es como esto funciona. Algo en el corazón del apóstol Pablo le advirtió que algo no estaba bien. Ahora quiero enfatizar, a Pablo le tomó muchos días, porque como leímos el versículo, dice que por muchos días hizo esta joven esto. A Pablo le tomó muchos días antes de que entendiera completamente y abordar el problema, pero cuando lo hizo, la liberación de la muchacha de este espíritu maligno se convirtió en un punto decisivo para el establecimiento de una iglesia en esa ciudad. Y también, hermanos, se eliminó el peligro de que esta muchacha con un don falso pudiera ser bienvenida en la iglesia. Imagínense que la iglesia recién establecida, sí, traigan a la muchacha que ya recibió palabra de conocimiento de que nosotros somos los grandes ministros del Dios vivo. Cuidado, yo creo que muchos hubieran hecho eso en estos días. Pero hermanos, el apóstol Pablo, después de que esa paz de Dios le dijo, aquí hay algo mal, identificó que era un espíritu maligno de adivinación que estaba allí. No solamente fue libre esta muchacha, sino que, como mencioné hace un momento, eliminó el peligro de que esta muchacha con un don falso
pudiera ser bienvenida en la iglesia recién establecida, lo que después de que Pablo partiera de allí pudo haber causado grandes problemas. Quiero leerles otro ejemplo que viene en el libro de Pastor Holmes. Una vez el Señor me enseñó una lección similar sobre cómo el testimonio de la paz del Espíritu Santo puede ser útil para detectar la mezcla espiritual. Me invitaron a predicar en una iglesia donde el pastor había dicho que uno de sus miembros era una gran profetisa. Ella escribía profecías y luego hacía que la gente las guardara en algún lugar seguro sin mirarlas. Y después de algunos días o semanas, ella les decía que leyeran la profecía, justo después de que se hubiera cumplido. Al escuchar esto, me interesó conocer a esa persona dotada, así que hablé con ella después de la reunión. Por nuestra conversación pude ver que ella era una mujer dotada espiritualmente. Aún así, el Espíritu Santo dentro de mí estaba muy perturbado. Sentí que algo en esta mujer estaba fuera de lugar. Sus palabras parecían espirituales y su precisión profética quedó demostrada. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo sonar el silbato. Es decir, era cierto que se cumplían las profecías. Sus palabras parecían muy espirituales, pero el Espíritu Santo hizo sonar el silbato, diciendo algo anda mal. Entonces, mientras hablábamos, comencé a orar en silencio y luego, desde mi corazón, ordené al espíritu maligno en el nombre de Jesús que se rebelara. En ese momento, la mujer cambió lo que estaba hablando y empezó a hablarme de su difunto marido que había muerto hace 6 meses. Ella dijo que todos los días iba a su tumba y hablaba con él, y luego él le respondía. En ese momento, el Espíritu Santo testificó en mi corazón que ella era una médium espiritista, no una profetisa de Dios. Le dije esto a su pastor, pero él no escuchó mi advertencia, y el resultado fue que esta mujer luego causó grandes daños a la iglesia. Hermanos, esta es una gran manera que tú y yo podemos aprender a discernir la paz de Dios. Y de aquí quiero rescatar algo. ¿Sabes qué es la paz de Dios? ¿Sabes cómo se siente la paz de Dios? ¿Sabes qué es que Dios esté contigo en todo momento? Hermanos, por eso inicié esta clase diciendo lo importante es tu carácter, lo importante es tu vaso, lo importante es tu comunión, porque si tienes comunión, el apóstol Juan dice, si estás en luz y caminas en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión nosotros y comunión con el Señor. Y su sangre nos limpia, aunque nos equivoquemos y fallamos, entonces su sangre nos limpia y podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. Y si tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, cuando pase algo, aunque parezca que todo está conforme a la Escritura, dice palabras correctas, se cumple lo que dice, pero si la paz de Dios no está ahí, cuidado. Si el árbitro está haciendo sonar el silbato, cuidado. Hermanos, creo firmemente que vamos a entrar a una etapa en la historia de la iglesia donde vamos a ver muchas manifestaciones impresionantes. Y creo que tenemos que aprender a discernir qué manifestaciones vienen de Dios y cuáles no. Porque también el otro bando, el enemigo de nuestras almas, va a hacer lo mismo, hermanos. Recordemos que Él es un imitador. Y va a empezar a ver milagros, sanidades, prodigios, profecías. Pero la fuente no va a ser el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que aprender a discernir. ¿Recuerdas que el Señor Jesús, en la última tentación que le hizo Satanás, Satanás le leyó un pasaje de la Escritura y le dijo, tírate del pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra? Hermano, estaba escrituralmente, era correcto, pero yo creo que ahí el árbitro sonó el silbato y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Si era cierto lo que había dicho, ese versículo está en la Escritura, pero no era la fuente correcta, ni el tiempo correcto. Hermano, hubo otras ocasiones en que el Señor Jesús lo querían despeñar. Si ustedes han ido a los evangelios,
Hubo ocasiones en que lo quisieron matar y él ahí sí aplicó ese versículo y pasó por en medio de ellos sin que nadie le hiciera daño. Sobrenaturalmente el Padre lo salvó. Por eso necesitamos aprender a discernir. Y yo quiero terminar esta clase del día de hoy regresando a ese versículo y se los quiero dejar en su corazón. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Ojalá, hermanos, que conozcas esa paz. Y si no la conoces, estás a tiempo de buscar al Señor y decirle, Señor, quiero sentir esa paz. Quiero sentir que tú seas mi árbitro, que tú me digas para dónde ir. Les pudiera contar muchos ejemplos, pero los guardamos para otra ocasión. Vamos a orar y decirle, Señor, que esa paz de Dios esté con nosotros. Padre, gracias por este tiempo, por esta clase. Cuán importante es, Señor, que nosotros aprendamos todas estas claves para tener discernimiento. Y hoy, Señor, quiero pedirte que tú puedas poner esa paz en nuestros corazones. Pero para tener esa paz, Señor, tenemos que estar en paz contigo, en paz con nuestros hermanos, para que esa paz que viene por medio del Espíritu Santo pueda ser un árbitro en nuestros corazones. Señor, danos un anhelo por la santidad. Danos un anhelo por vivir como tú indicas, como tú nos mandas. Y que el enemigo no esté dictando nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras maneras de caminar y de pensar, sino que seas tú, Señor, el que esté guardando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún nuestro espíritu. Y que entonces, Señor, podamos tener esa paz que solo viene de ti y podamos entonces ser guiados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, pongo esta palabra en tus manos, pongo esta palabra delante de ti para que realmente haga una obra en nuestros corazones y en el corazones de aquellos que la escuchen y que podamos aprender, Señor, a discernir y que tu paz sea un árbitro siempre en nuestros corazones, porque así tú nos librarás de tantas cosas, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, te bendigo a mis hermanos que se han conectado en esta noche, sé tú con ellos y que tu paz sea con ellos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.